Para el alma el tiempo no existe, pero el cuerpo lo siente. Y no uso PowerPoint y me quedo tranquilo porque vi que varios de mis colegas aquí han presentado, ¿no es cierto?, han traído sus apuntes. ¿No? Antes que nada, lo que yo quiero decir es que para mí es un privilegio estar aquí, una bendición. No soy terapeuta floral, todo lo que puedo saber de flores es a través de lo que escucho decirle a Eduardo, lo que escucho a ustedes. Pero estar aquí, en este espacio, que no es el lugar físico, sino el espacio que se ha creado aquí como un campo morfogenético, para mí este espacio es el santuario de la terapia floral. Y yo me siento bendecido de poder estar aquí. Y por supuesto te tengo que agradecer, hermano Eduardo Greco, porque estoy aquí por Eduardo. Esa es la verdad. Y por el esfuerzo, la dedicación de Dinora. Porque si no fuera por Dinora, esto no se haría y yo no estaría aquí. Así que gracias, Eduardo. Gracias, Dinora. Y antes de seguir, también quiero agradecer a los colegas que me precedieron. Porque estos días aquí han sido muy nutritivos para mí. Los que estamos acostumbrados a la enseñanza, a la docencia, ¿no? Siempre estamos enseñando, pero son pocas las oportunidades que tenemos para recibir de otros. Y en estos días aquí, a mí, bueno, me han despertado muchas cosas, he podido ver la confluencia de ideas, ¿no? y de cosas dichas de otra manera, pero que yo las había observado en mi trabajo, ¿no? Y algunas frases que, bueno, si me acuerdo, también las incluiré en esta charla, ¿no? Porque anoche me pasé, casi no pude dormir, ¿no? Porque estaba revisando mentalmente y digo, ¿dónde encajo esto? ¿Dónde encajo aquello? ¿No? Porque me venían más ideas. Lo que yo quiero compartir con ustedes aquí es el aprendizaje y la experiencia adquirida a través de la terapia de vidas pasadas. Pero esto es aplicable a cualquier terapia, a cualquier técnica que utilicemos. Porque básicamente, con lo que nosotros trabajamos, sea la técnica que empleemos, la herramienta que manejemos, en definitiva es el sufrimiento. Trabajamos con el sufrimiento, porque todo lo que hemos visto hasta aquí, en definitiva, ¿cómo se expresa? En dolor y sufrimiento. Y el sufrimiento es una de las experiencias básicas de la vida en la tierra, de la vida en el cuerpo físico. Es inevitable. Y, como decía, no importa la técnica que utilicemos y los propósitos, el propósito que cada uno de nosotros traigamos a nivel personal, hay un propósito básico que compartimos entre todos. Y es que estamos aquí como terapeutas para ayudar a aliviar el sufrimiento y la causa del sufrimiento en todos los seres sensibles. Y eso incluye también a los animales y a las plantas, porque como hemos descubierto hoy en el recorrido con Jordi, algo que intuíamos, pero que él lo puso claramente en palabras, ¿no es cierto?, es que las plantas son seres inteligentes también. Y son seres que sufren. Así que nuestra conciencia tiene que alcanzar a todo eso. Y una cosa más, y es que cada vez que atendemos a una persona en nuestra consulta, tenemos que ser conscientes todos los días que nosotros como terapeutas crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos
y cumplimos con nuestro propósito gracias al sufrimiento de otros seres. Entonces, y tenemos que honrar entonces ese sufrimiento, porque la persona que viene a depositar su confianza en nosotros también nos está honrando al confiar su dolor en nuestra sabiduría o en nuestra experiencia. Por eso yo quiero hablar esto de sufrimiento, porque hay una primera etapa cuando la persona viene a la consulta de que hay que sanar el dolor, hay que sanar el sufrimiento, pero no alcanza con eso. Si no llegamos a la causa del sufrimiento, esto se va a volver a repetir en esta vida o en la que viene. Y no hay obligación de llegar a la causa del sufrimiento, porque cada persona llega hasta donde puede llegar. Y no necesitan hacer regresión tampoco para llegar a la causa del sufrimiento. Lo importante es tenerlo consciente. Hay personas que a veces, yo lo he observado, a lo mejor en una primera sesión pueden llegar ahí, al origen, a la acción original. Pero hay personas que a lo mejor les puede demandar años hasta estar preparadas para llegar a ese momento, porque llegar a la acción original significa ser responsable de que yo fui el que inició toda la cadena de dolor. Y eso no cualquiera lo puede aceptar. De modo entonces que yo, para simplificar las cosas, he diferenciado, por lo menos en mi consulta, ¿no?, dos tipos de sufrimiento. Hay un sufrimiento que deviene de las consultas más frecuentes, que pueden ser la angustia, la tristeza, el miedo, los miedos a hablar en público, miedo a viajar en avión, miedo al agua, a hacer un crucero, miedo a expresar lo que sabemos, conflictos emocionales diversos, conflictos de pareja, conflictos entre padres e hijos, entre hermanos, dificultades a nivel laboral. Por lo general, este tipo de cosas se resuelven bastante fácilmente, porque la mayoría de estas cosas, de estos problemas, tienen su origen en una experiencia traumática que puede estar en la vida intrauterina, pero con toda seguridad en vidas pasadas. Por ejemplo, una cosa que es muy común es miedo a hablar en público. Hay muchas personas que no pueden estar haciendo lo que estoy haciendo yo aquí. ¿Por qué? Porque cuando tienes el público enfrente, a nivel inconsciente te despierta la memoria de una ejecución con el público que estaba allí. Entonces, la hoguera, cosa muy común, ¿no es cierto?, en la Edad Media, la casa de brujas, que no eran brujas, eran sanadoras, la horca, todas las cosas eran ejecuciones públicas. Entonces tú resuelves esa experiencia y desaparece el miedo a hablar en público. Entonces son cosas muy puntuales. Pero hay otro sufrimiento, el sufrimiento de personas que a lo mejor toda su vida, durante décadas, han experimentado el sufrimiento en la infancia, el maltrato en la infancia, el abuso, la violación, la pérdida de los padres, la miseria. Y otras cuestiones que vienen personas que toda su vida ha sido sufrimiento, ¿no? Bueno, México, España, Argentina y otros, bueno, hemos tenido guerras cercanas y donde muchas personas han experimentado el dolor, la angustia, el hambre y la pérdida de su familia. Este tipo de cosas, este tipo de sufrimiento es diferente de aquel que deviene de la frustración, por ejemplo, de no poder hablar en público, de
la frustración de no poder tener una pareja estable, la frustración de no poder llevar adelante los proyectos que te planteas en esta vida. Es un sufrimiento diferente. Y lo que tengo que saber es que hay una causa original. De modo que cuando trabajamos, cuando yo veo en mi consulta una persona que viene con una historia larga, sostenida en el tiempo de sufrimiento, yo inmediatamente sé, acá hay algo más. Hay una razón por la cual esta persona está experimentando el sufrimiento constante y desde el momento de nacer, porque a lo mejor en el momento de nacer perdió a sus padres, pasó a un orfanato, del orfanato pasó a padres adoptivos, los padres adoptivos pasó a otros padres. Entonces, yo tengo que saber eso, pero la persona no tiene obligación de saberlo. Pero yo tengo que saber que si yo quiero llegar a terminar con la cadena de sufrimiento, tengo que llevar a la persona a la acción original, porque ¿saben qué pasa? Que cuando la persona se encuentra con la acción original, donde se ve que ella ha iniciado esto, todo se equilibra. Ahora, no es un castigo divino esto, no es fatalidad, no es mala suerte, no existe la mala suerte, no existe la fatalidad. Y no hay víctimas inocentes. Nadie es inocente. Nosotros no somos inocentes. Y como terapeutas, este es el otro aspecto, tenemos la oportunidad de redimirnos de nuestras acciones negativas del pasado. Entonces, yo tengo que saber esto. El sufrimiento de hoy es el fruto de la acción del pasado. El sufrimiento es el fruto de la acción original. Y estas son acciones negativas. Ahora le voy a enumerar algunas cosas, pero lo que tengo que saber que una acción se considera negativa porque engendrará sufrimiento en esta existencia y en otras venideras. Y uno de los problemas que hay es que a veces termina esta vida y en la siguiente vida repito la misma situación, porque la conciencia tarda en bajar al cuerpo. Antes que me olvide, Dinora, cuando falten 10 minutos, avísame porque si me queda algo en el tintero aprovecho en ese momento, porque ya veo que no me va a alcanzar. Miren, en el budismo tibetano se considera que hay 10 acciones negativas básicas que producen sufrimiento. Y van a ver ustedes ahora, se van a sorprender ahora, porque hay acciones que son cosas cotidianas. Y uno dice, no pasa nada con esto, ¿no? Por una pequeña cosita, no pago los impuestos, bueno, no va a pasar nada, ¿no? Y después te cae Hacienda ahí, ¿no? En el budismo tibetano, entonces, como decía, se considera que hay 10 acciones negativas básicas. Y anoten, estas son 3 acciones del cuerpo. 3 acciones del cuerpo. 4 acciones negativas del habla. 4 acciones negativas del habla. Y 3 acciones negativas de la mente. Yo les voy a contar ahora, a describir cuáles son estas acciones y después vamos a ver, primero para que no se pierdan y después veremos algunas en particular. Las 3 acciones negativas del cuerpo. Matar, robar. Y la tercera seguro que no se la van a esperar. Conducta sexual inadecuada.
Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, matar, robar, no hay ninguna duda, conducta sexual inadecuada. Atención con lo que viene. Las 4 acciones negativas del habla. Mentir, calumniar, dureza en el habla y cotillear. Cotilleo. Cotillear. Esto de, en Argentina decimos corre, ve y dile, ¿no? ¿Viste? Fulano te cuenta una cosa y tú vas al otro, ¿viste lo que hizo fulana? ¿Viste lo que hizo este? ¿Con quién salió todo eso? Bueno. No sé cómo, chisme. Esto viene del español, cotillear, ¿no? Entonces, repito, para que no se pierdan, mentir, calumniar, dureza en el habla y cotillear. Estas son, parecen cosas, ¿no es cierto?, inocentes, ¿no? Bueno, ¿qué te va a pasar por contarle al otro lo que pasó a fulano? Mira con quién salió, todo, ¿eh? Pero eso son acciones negativas. Se considera que una acción es negativa, como dije hace un rato, porque genera sufrimiento. Y las 3 acciones negativas de la mente. Esperen que se me fue. Una, codicia. Crear desavenencias, que hace un rato charlábamos con Amparo de esto. Codicia, crear desavenencias y puntos de vista erróneos. Ahora vamos a ver qué significa esto. Porque, como dije antes, matar, robar, bueno, uno supone que algo te va a pasar. Matar no significa que te vayan a matar en esta vida. Puede que ocurra. Matar a lo mejor te lleva a morir en el útero, en la infancia, o que te asesinen. Pero no necesariamente tienen que hacer. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Un hombre que para evitar un embargo del banco puso todos sus bienes a nombre de su esposa. Y ya se imaginan lo que viene, ¿no? La esposa se enamora de otro señor. Y entonces, bueno, se queda con todo. Van a juicio. Y resulta que en el juicio el tribunal le da la razón a la mujer. Según el hombre, la mujer dijo una sarta de mentiras, pero el tribunal le creyó, aunque reconocieron que no el 100% de los bienes eran de la mujer. ¿Pero qué pasó? Que lo sentenciaron a 3 años y medio de prisión por apropiación indebida. Salió el tiro por la culata, ¿no? Entonces viene a trabajar con esto, ¿y qué pasa? Que cuando trabaja con la regresión, de pronto se ve a sí mismo como un juez dictando una sentencia de muerte injusta. No mató a nadie, pero él dicta la sentencia. Y la familia y el sentenciado le suplican, y él, sabiendo que la sentencia era injusta, no da marcha atrás y ordena la ejecución. Bueno, y ahí él entendió, ¿no?, que tenía que perdonar y asumir su responsabilidad, ¿no? Porque, en definitiva, y la sacó barata, ¿no? Porque en esta vida no lo mataron. Y fue muy interesante cuando terminó la regresión, porque el hombre me dijo, ¿no?, estaba sorprendidísimo, pero me dijo, estoy muy emocionado. Esto lo sentí profundamente. Yo estuve ahí. Otro caso con robar. Una mujer trabajando, ya estaba en la mitad de la vida, desde los 16 años.
trabajando siempre, siempre para otros, dependiendo de su pareja, pero además, a pesar de todo su trabajo, pasando por distintas empresas, nunca era reconocida su trabajo, nunca era valorada, siempre le pagaban de menos, y se encuentra en una vida, aparentemente en África, donde ella tenía poder. Y resulta que poder le habían dado, o venía con ese poder para realizar un trabajo importante. Pero ¿qué hizo ella? En lugar de ocuparse de la gente, se quedaba con sus tierras, saqueaba y se apropiaba de todo. Y asumió la responsabilidad. Entendió que lo que le estaba pasando en esta vida era fruto de esa acción, en la cual ella no tuvo piedad porque se apropiaba de todas las cosas. Entonces, a veces, nadie te roba. No es que sufras un robo, pero ¿sabes qué pasa? ¿Cómo puede volver ese saqueo, ese robo? Bueno, viene una revolución, cambia el gobierno y te confisca tus bienes. Y tú le echas la culpa al gobierno. Pero el gobierno en realidad no es nada más que el ejecutor, el instrumento mediante el cual se cumple el karma. Entonces, pierdes tus cosas, te embargan, te confiscan los bienes. Eso viene de la acción de robar. Y como estamos hablando del karma, antes que me olvide, perdone que haga esta digresión, yo quiero decir primero que todo lo que yo digo acá es relativo, nada es absoluto. Pero con respecto al karma, yo tengo mis dudas también. Yo considero que podemos, por lo que he visto, podemos aplicar el karma a cuestiones individuales y grupales a veces. Pero hay circunstancias, y le voy a dar unos datos escalofriantes, para los cuales el karma no me cierra o no me da la explicación. La Primera Guerra Mundial murieron 17 millones de personas, más el sufrimiento de los sobrevivientes. Otros millones que no sabemos cuántos, que quedaron inválidos, malheridos, el sufrimiento de todas las familias que perdieron a sus hijos o a sus padres en la guerra, la destrucción de pueblos. La Segunda Guerra Mundial causó la muerte, hasta donde sabemos estadísticamente, de 55 millones de personas, incluyendo el Holocausto. Y también el sufrimiento que eso causó en los sobrevivientes. Hiroshima y Nagasaki, los que sobrevivieron a la muerte instantánea, lo padecieron durante años. Y no solamente ellos, las generaciones siguientes con malformaciones. El sufrimiento se fue extendiendo. Pero la epidemia de gripe de 1918, conocida desgraciadamente como la gripe española, se llevó 50 millones de almas. Un virus. No hizo falta una guerra. ¿Qué hicieron estas almas? Hasta ahí llevamos, ya hice el cálculo, 122 millones. Pero voy a agregar más. 1 millón de armenios a mano de los turcos, 123. 4 millones de ucranianos en la hambruna provocada a propósito por Stalin, que se conoció como el Holodomor, 1932-1933. Estamos hablando, y todavía hay más guerras, pero ya no recuerdo los datos, estamos hablando de 127 millones de almas. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es la acción original? ¿Cuál es la razón por la cual tuvieron que pasar por esta experiencia, más todo el sufrimiento que se ocasionó en los sobrevivientes? A menos que hayan hecho alguna macana en otro planeta, que puede ser, no podemos explicar esto solo por el karma, o por lo menos yo no encuentro la explicación, la justificación. Por eso quiero decir que todo es relativo. Seguimos con la conducta sexual inadecuada. Me imagino, todos enseguida lo que piensan es violación, abuso, pederastia.
La cosa es mucho más sutil. Se considera una conducta sexual inadecuada aquella que está impulsada por el egoísmo, por la búsqueda de la satisfacción personal sin consideración de la otra persona, sin tener en cuenta sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades y las consecuencias en esa persona por un acto sexual de esta naturaleza. Entonces, como ven, no hay necesidad de irse a lo grande. Y después, las del habla, mentir, calumniar, dureza en el habla. No hace falta mencionar a todas, pero fíjense en que son pequeñas cosas. Mentir. Mentir, ¿qué va a pasar? Que no te crean. Yo me acuerdo de un cuento de cuando era de la infancia, no sé, a lo mejor algunos de ustedes lo recordarán o lo sabrán. Vivía ahí en el campo, en las afueras de un pueblo, vivía un muchacho, un hombre, que tenía un rebaño de ovejas. Claro, y la pasaba muy aburrido ahí. Entonces un día se le ocurre, ¿qué puedo hacer? ¿No? Porque todos los días con las ovejas, entonces agarró, de pronto empezó a gritar, ¡lobo, lobo, lobo! Y vino la gente del pueblo a ayudarlo. Y dice, no, ja, era una broma. Pasa el tiempo, otro día también estaba aburrido, otra vez. ¡Lobo, lobo, lobo! Va el pueblo, todos ahí con hachas, con palos, con todo para ayudarlo. Ja, era una broma. Y resulta que una noche apareció el lobo de verdad. Y gritó, y no vino nadie. Y el lobo se comió las ovejas, ¿no? Bueno, eso pasa con el mentir, que de pronto te encuentras en esta vida y nadie te cree, o no te escuchan, o no dan importancia a tus palabras, aunque estés haciendo lo correcto. Vamos, para no demorarme mucho, a las acciones negativas de la mente. La codicia. ¿Por qué la codicia? ¿Qué puede hacer la codicia? El problema no es la codicia, el problema son los pensamientos que devienen de la codicia y la acción por la codicia, de querer apropiarme de las cosas del otro. Entonces, la codicia te lleva a actuar de una manera determinada, donde no te importa lo que le pase al otro, donde te quieres tener la casa del otro, el negocio del otro, lo que fuese, y eso genera sufrimiento. Y crear desavenencias. Desavenencias en la familia, en la sociedad. Pero ¿saben qué? Crear desavenencias es el arma favorita de los políticos, de los dirigentes, de los que gobiernan, que crean divisiones, que crean desavenencias en la sociedad para tener poder. Esto, el viejo lema, ¿no? Divide et impera. ¿No? Entonces, creas la desaveniencia, traes este grupo para tu lado, este grupo para el otro y enfrentas a la sociedad. Cosas que estamos viviendo en nuestros países. Y eso provoca sufrimiento. ¿Por qué? Porque produce sufrimiento en la sociedad, pero te está generando sufrimiento para ti. Y los puntos de vista erróneos. ¿Qué pueden ser los puntos de vista erróneos? Por ejemplo, negar la validez de la terapia floral, negar la existencia del karma, negar la existencia de la reencarnación, perseguir a los que trabajan con técnicas complementarias. Y esto va a generar sufrimiento. Está generando sufrimiento en muchas personas y te va a pasar en la próxima vida. No te van a quemar, pero vas a querer a lo mejor trabajar con las manos, con la homeopatía, con la fitoterapia, con lo que sea, y no vas a poder o te van a perseguir. Esto por una parte. Ahora, hay otra
cuestión que viene, y acá se me vienen dos frases, una de Claudio, ¿no?, que decía el otro día: todo lo que no se resuelve en la mente se resuelve en la materia. Y en el budismo tibetano dicen que todo proviene de la mente. Absolutamente todo proviene de la mente, y de qué es lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Y hoy, más temprano, Thierry, ¿no?, nos mostraba los escritos de Bach. Bueno, yo hice una traducción propia cuando dijo que tú sufres de ti mismo. ¿Qué tiene que ver con esto? El sufrimiento viene de la acción original. Tú eres, en definitiva, nosotros somos quienes en definitiva hemos condicionado a través de nuestras acciones lo que vamos a experimentar en el porvenir. Y yo no sé de dónde sacó Bach esta idea, no sé si habrá leído a los budistas o no, pero es así. El sufrimiento viene de nosotros mismos. No hay a quien culpar en el afuera. Pero hay otra circunstancia. Y ahora sí voy a recurrir a los apuntes. Básicamente porque hay algunas frases que no quiero que se me escapen, ¿no? Hay otra cuestión, y por esta es la razón por la cual hay que llegar a la acción original. ¿Qué ocurre en la acción original? Por lo general la persona se ve como el victimario, como el que inició todo. Matar, saquear, robar, provocar sufrimiento. Y hay un momento cuando el alma o la conciencia se da cuenta del horror que ha causado, porque siente el dolor que ha causado de los otros, lo siente en sí misma. Y ahí es cuando surge la frase condenatoria, la propia frase condenatoria, que no está a nivel consciente. Porque, bueno, trabajando con la regresión, básicamente, ¿en qué consiste esto? En hacer consciente lo inconsciente. Tú traes lo que está en el inconsciente, lo traes a la conciencia y ahora te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en que la persona, el alma, se da cuenta del dolor causado, decreta un mandato, es lo que llamamos mandatos. ¿Un mandato qué es? Es una conclusión no verbal del inconsciente. Esto no pasa por la conciencia. Y vamos a ver varios casos de esto. Pero como me queda poco tiempo, voy a acelerar un poco. Les voy a leer algunos. Y cuando lea, hay otra cosa importante. ¿Por qué pasa todo esto? Creo que lo dije al principio, porque para el alma el tiempo no existe. Cualquier cosa de estas frases, esto acaba de ser pronunciado. No es que pasó 50.000 años atrás. Esto pasó ahora, hace un ratito. Voy a leer algunas. Fíjense este mandato. Por más vidas que viva, no mereceré ser feliz en ninguna. Por más vidas que viva, no mereceré ser feliz en ninguna. Imagínense, pasaron 100 vidas y todavía no puedes ser feliz. ¿Por qué? No hay nadie que te condene. Es karma, pero es karma de la mente. ¿Por qué? Porque, en definitiva, ¿qué significa karma en sánscrito? El karma es la acción del pensador. Eso, ¿y qué hace el pensador? Piensa. No es que hay un castigo divino, no. Soy yo que me estoy castigando. Imagínense, simplemente pregúntense a usted mismo, esto, ¿qué me hace hacer? No soy merecedora de felicidad ni de nada bueno. Miren esta, ningún perdón de Dios será suficiente para pagar el daño que causé. Y no hay nadie ahí que te estés, porque
Les digo, en la luz nadie te señala con el dedo. No, es la propia conciencia. Esta es peor todavía. Merezco sufrir por toda la eternidad. Esto viene de los pacientes, en regresión. No son inventos míos. Ahora, ¿qué es la eternidad? ¿Cuánto dura la eternidad? Estás vida tras vida tras vida. Estás en esta vida, quieres seguir adelante, quieres ser feliz, no puedes, haces todo lo posible. Pero ¿qué pasa? Que aquí, a nivel inconsciente, te estás diciendo, merezco sufrir, merezco sufrir. Borro lo que acabo de decir. Este otro, ningún sufrimiento será suficiente para pagar el dolor que causé. No te alcanza la vida para esto. Me repito 1000 veces que no merezco ser feliz. Bueno, voy a parar aquí porque también quiero contar explicarles otra cosa que tiene que ver con actitudes y pensamientos no conscientes en esta vida. 4 ejemplos. 3 tienen algo en común. Una mujer cerca de los 40, con hemorragias profusas en cada periodo, con anemia, con debilidad. Empiezo a investigar un poco porque siempre al principio hago una pequeña entrevista para ver si hay algún trauma en esta vida, cosas por donde empezar. Cuando ella tenía 15 años, murió el hermanito de 11 de una leucemia. Que duró varios años la leucemia. Y esto es lo que pasa cuando hay un niño con una enfermedad grave en una familia. Toda la atención se va al enfermo y el otro queda abandonado. Cuando trabajamos en regresión y trabajamos el momento de la muerte de su hermano, ¿qué es lo que ella trae a su conciencia? Ahora me toca ser enferma, ahora me toca a mí atraer la atención. Por eso, Claudio el otro día decía esto, lo que no se resuelve en la mente se resuelve en la materia. O lo que dicen los tibetanos, todo proviene de la mente. La enfermedad la has creado tú, la persona. Y les voy a contar ahora, para que vean las diferencias, 3 personas con esclerosis múltiple y 3 situaciones diferentes. Pensamientos y actitudes. Ustedes saben que la esclerosis múltiple es una enfermedad, ¿cómo podría decir? Perversa. Porque no se hace el diagnóstico inmediatamente. Pasan años hasta que se llega a hacer el diagnóstico, porque es una enfermedad que va y viene, que por lo general parece una gripe, un poco de cansancio, y después pasa como una gripe y sigue, hasta que de pronto alguna vez algún iluminado, ¿no es cierto?, hace un raconto y dice no, es una esclerosis múltiple. Primera situación, una mujer de unos 50 años con la cual no trabajé. Empezó con la esclerosis aproximadamente a los 20 y la enfermedad fue progresiva porque podía caminar. La primera vez que yo la vi, caminaba, podía mantener una charla lúcida. A los 50 y tantos años, cuando yo la veo, estaba casi ciega, apenas veía hasta aquí más o menos, en silla de ruedas, no podía valerse por sí misma. Y miren lo que aparece en una charla de 10 minutos. Yo le empiezo a preguntar cosas de la infancia, a ver, ¿cuándo crees que empezó esto? Si supieras. Y y de pronto se ilumina y dice, ¿sabes, José Luis, una cosa? Cuando yo era chica, mis padres no me prestaban atención. Y yo pedí tener una enfermedad grave para que mis padres se ocuparan de mí.
la mente, el decreto. Por supuesto que hay otras cosas, pero esto ocurre así. Vamos a la segunda historia. No es una paciente con la cual yo he trabajado. Era una mujer con esclerosis múltiple que la trataba un amigo, con terapia vibracional, energoterapia. La mujer estaba postrada en cama, pero con el trabajo, ¿no es cierto?, de este amigo, empezó a caminar con muletas. Ahora resulta que este terapeuta era amigo del hijo. Un día, bueno, el amigo lo invita a la casa, entonces pasan, se sientan a charlar y de pronto el hijo le dice a la mamá, que ya estaba con las muletas, mamá, podrías preparar un café, ¿no? ¿Y qué dice la madre? Ya sabía yo que si me mejoraba, me iban a hacer trabajar. Y ahora en un ratito les voy a leer algo de Bach relacionado con esto. Tercera persona, otra mujer, trabajó con la regresión. Estaba en sus 40 más o menos, tuvo la suerte que la esclerosis múltiple empezó tardíamente, ¿no? Pasó un tiempo, unos meses, y un día las sincronicidades, me la encuentro en la calle, nunca más me la encontré después de ese día, estaba espléndida. Y esta mujer había hecho todo lo que se les ocurra para sanarse. Vidas pasadas, reiki, homeopatía, acupuntura, flores de Bach, reflexología, no sé, sé que hizo no sé cuántas más, ¿no? Y entonces yo intrigado le pregunto, decime, vos hiciste todo esto, ¿qué crees que fue lo que te curó? Y me dice, ¿sabes una cosa, José Luis? ¿Sabes qué fue lo que me curó? El cambio de actitud frente a la vida. Yo era la mujer super 10. Me ocupaba de todas las cosas de todo el mundo. Manejaba la vida de todo, controlaba todo, las necesidades, todo. Y la enfermedad me paró. Estuve un año en cama sin poder bajarme de la cama por mí misma. ¿Y sabes qué pasó? Que tuve un año para pensar. Y eso fue lo que me cambió. ¿Recuerdan lo que les dije de esta otra mujer que dijo, ya sabía yo que si me mejoraba me iban a hacer trabajar? Fíjense lo que dice Edward Bach, porque aunque no soy terapeuta floral, algo me entero. Pero esto es impresionante, porque esto es de los 12 curadores y los 7 ayudantes de 1934, 90 años. Y dice Bach así, la enfermedad a menudo trae ventajas a los pacientes que a veces en realidad no quieren perder. Es posible que les brinde compasión o atención, o que les evite tener que trabajar, o que sea un medio para escapar de algún deber que desean evitar, o que les traiga ganancias financieras como pensiones o una indemnización. Se puede comprender que existan personas con la tentación de aferrarse a una invalidez o a una enfermedad antes que perder esa ventaja. 1934. Lo tenía re clara. Pero aparte de la definición, cómo en pocas frases, cómo definió la actitud. Por eso, cuando hablábamos de estas personas con la esclerosis múltiple, la actitud en una y la actitud en la otra, ¿no? Estamos ahí sobre la hora. Quiero decir una cosa más, ¿no?, para que comprendan otra cosa. Las enfermedades tienen un origen en realidad multicausal, ¿no?, que se nos escapa a veces, ¿no? Hemos visto los pensamientos, las emociones, la conducta, pero hay algunas enfermedades que están directamente relacionadas con hechos de vidas pasadas.
y que yo de antemano ya puedo saber de dónde viene el origen, y son las enfermedades hereditarias y las enfermedades congénitas. Las enfermedades hereditarias son aquellas que se transmiten por vía genética. Las enfermedades congénitas son anomalías durante el desarrollo embrionario. Aunque tienen origen diferente, las dos tienen un efecto igual. Y es que la persona está obligada, el alma está obligada a vivir esa experiencia. No es algo que se desarrolla después. El alma viene a vivir esta experiencia. Las enfermedades hereditarias, la persona tiene la enfermedad porque le tocó nacer en esa familia o eligió esa familia para tener esta enfermedad. Y son muy curiosas, hay muchas enfermedades, pero yo siempre me remito a una, la hemofilia. La hemofilia, ustedes saben lo que es un trastorno de la coagulación que la persona, bueno, te haces un corte aquí y tenés una hemorragia. Y tiene otra cosa más, la transmite la mujer, pero la padece el hombre. Para mí la hemofilia es la venganza del femenino, ¿no? Ahora, esto significa que hay una predeterminación, pero hay algo muy interesante, y es que a pesar de todos los cambios y las correcciones que se hicieron en la Biblia y en los Evangelios, Jesús ya anticipaba esto, nos explica esto. Les digo la cita para que la puedan corroborar, yo me la acuerdo de memoria, San Mateo 18, versículos 6 a 11. En resumidas cuentas, ¿qué dice ahí Jesús? Presten atención. Yo lo resumo. Si tu mano, si tu pie, si tu ojo te es ocasión de tropiezo, arráncalo de ti. Pero vean lo que sigue a continuación. Más te vale entrar en la vida sin una mano, sin un pie, sin un ojo, que ser arrojado al infierno por causa de ellos. Ahora vamos a explicar eso también. Pero fíjense lo que está diciendo Jesús. Más te vale entrar en la vida. Esto es antes de encarnar, antes de entrar al vientre. Ya está predeterminado. El alma tiene que pasar por esta experiencia. Está obligada a vivir esta experiencia y tenemos que encontrar en estos casos cuál es el sentido para el alma. ¿Cuál es la razón que lleva al alma a vivir esta experiencia? Que además no es solo para el alma que encarna, es para la familia. La experiencia es para todos. Cuando dice, más te vale entrar en la vida sin una mano que ser arrojado al infierno a causa de eso, no es que te van a echar al infierno porque estás en la plenitud física. Lo que sucede es que si estás en la plenitud física, puede ser que se manifieste una tendencia agresiva del pasado, que cometas una acción negativa y que tengas que asumir esa responsabilidad. Entonces, el alma, ¿qué hace? Se limita físicamente para no expresar esa agresividad que podría condenarla, y porque además ahora la limitación física te obliga a depender de los demás. Entonces, independientemente de la técnica que practiquemos, recordemos esto. El sufrimiento, primero hay que sanar el dolor. Pero yo tengo que saber que una persona que está sufriendo mucho, tiene que haber algo más. Y no hace falta hacer una regresión, porque ¿a dónde tienes que apuntar? Sabes que este sufrimiento viene de una causa original que generó culpa y el mandato del castigo. Eso es así. Entonces ya ahí puedes orientar tu terapéutica floral buscando la acción original. E incluso le puedes preguntar a la persona, bueno, a ver, si supiera, porque no tiene que hacer nada, si supieras,
Imagínate que hubieses hecho algo en otra vida que esté provocando esto. ¿Qué podrías haber hecho? Y haber matado, no sé, haber saqueado un pueblo. ¿Y qué sentirías con eso? No hace falta ir a hacer toda la regresión. Si la persona puede traer eso a la conciencia, nombrar la situación, ya es el principio de la curación. Y para terminar, quiero leerles unas reflexiones de un cirujano cardiovascular estadounidense en el cierre de un congreso que se hizo en Buenos Aires en 1978. Pero que me parece fantástico, para cierre de esta charla, este médico se llama Callow, y dice así en el cierre del congreso: no hay respuestas finales, ni verdad definitiva, porque la naturaleza de nuestro trabajo siempre está cambiando. Nuevos problemas surgen y deben encontrarse soluciones. Vuelvan a sus clínicas, a sus laboratorios, a sus consultorios, reexaminen sus creencias, sus prácticas y sus resultados y retornen la próxima vez con un fragmento adicional de la verdad. Muchas gracias.